El doctor Carlos Iván Moreno Arellano cuenta con la maestría en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y con el doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois, Chicago. Ha sido coordinador de asesores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Asimismo, fue asesor del subsecretario de Educación Superior de la SEP, consultor del IIP UNESCO, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, coordinador general de Cooperación e Internacionalización y actualmente es vicerrector por la Universidad de Guadalajara. También es profesor investigador en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA y es profesor visitante de Flaxo, México, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Demos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por la presentación y sobre todo, bueno, por la invitación a este encuentro sobre innovación, emprendimiento y temas afines. Debo decir que sí me preocupé un poco hace un rato porque me dijeron que la expectativa es como una charla motivacional y la verdad no me considero tener grandes dotes de motivador, pero bueno, vamos a platicar un poco de la visión sobre innovación y el papel de la universidad en ese contexto. Más bien, lo que me quiero plantear es una serie de un debate, un diálogo sobre cuál es el rol de las universidades en los ecosistemas de innovación. Hablaré a media hora, 40 minutos máximo, y me interesa conocer y tener un diálogo, un debate, e incluso retarlos a tocar algunos de los temas que aquí se van a plantear. Bueno, primero, buenas noticias en el sentido de la capacidad que tiene el Estado de Jalisco en materia de innovación, en materia de emprendimiento, en materia de transferencia tecnológica. Ustedes saben, lo han escuchado. ¿Cuántos son todos son de la Universidad de Guadalajara prácticamente, ¿verdad? Levanten la mano los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, prácticamente, y profesores, pues ya aquí veo un profesor muy innovador, por cierto. Bueno, Jalisco es el tercer lugar en el Índice Nacional de Innovación. Esto sin duda es una muy buena noticia, pero también hay retos. ¿Han escuchado ustedes el concepto de que somos en Jalisco, en Guadalajara, el Silicon Valley de América Latina? ¿No es cierto? Bueno, creo que sí tenemos potencial, pero me parece que al día de hoy todavía eso es más un eslogan. Me parece que es más parte de una mercadotecnia política que se vale, pero me parece que todavía no logramos consolidar un nivel de ecosistema como para llamarle el Silicon Valley de América Latina. Hay elementos y hay mucho potencial, y este dato del Instituto, del Índice Nacional de Innovación lo muestra. Y también Jalisco se ubica entre los 5 estados con mayor capacidad de innovación científica y tecnológica. Ven ahí ustedes el mapa, como Jalisco está en azul, y notarán que los principales estados innovadores están en el norte, y Jalisco es el que está más al sur de esos estados innovadores. Y esto sin duda genera un potencial importante para las universidades. Y las universidades, por cierto, son también detonadoras de estos ecosistemas, de lo que se denomina ecosistemas. Ahorita vamos a entrar a definir ese término. Bueno, en esto de la innovación hay muchas frases de moda, ¿sí? y muchos eslogans, generalmente publicitarios, que pasa el tiempo y van quedando en desuso. Temas como la calidad total, justo a tiempo, y son algunas, le llaman modas del management. Por aquí está el director del MBA, quizás me va a contradecir en algunos de los conceptos, pero algunos son modas y algunos permanecen. Yo creo que el término ecosistema de innovación inició como una moda, como para sustituir o ser más sofisticado comparado con la triple hélice. Empezamos con triple hélice, luego cuádruple hélice, quíntuple hélice, sextuple hélice, etcétera, etcétera. Y después a alguien se le ocurrió, bueno, pues ya no son hélices, ya es una turbina. Bueno, entonces ya es una turbina. De turbina pasa a ser un ecosistema ya en ciencias naturales. Y fue, bueno, James Moore,
el pionero en el ámbito de la innovación tecnológica y social que utilizó este término ecosistema. Pero me gustó mucho, más allá de quién lo acuñó, lo que implica esta definición. Dice, una comunidad económica que tiene sus cimientos en la interacción de organizaciones e individuos. Y resalto aquí la palabra interacción. Un ecosistema de innovación es interacción, interactuar de manera sistemática, de manera fluida, de manera constante entre los diversos elementos que conforman el ecosistema. Es decir, no solamente es que existan los actores, sino que interactúen. Y creo que ahí está el principal reto en la generación de ecosistemas, generar los mecanismos, los incentivos para que esta interacción se dé. Hay muchas empresas en Jalisco, sin duda, hay universidades de primer nivel, sin duda, hay un gobierno que está generando incentivos y que tiene la innovación como parte de su visión, sin duda. Hay municipios que están generando mecanismos, sin duda, pero la interacción entre estos elementos es lo fundamental y no siempre se da de manera sistemática. Bueno, esto surgió, como en ciencias sociales generalmente pasa, que del sistema de la naturaleza, de las ciencias biológicas, las ciencias naturales, tomamos conceptos para las ciencias sociales y los explotamos de una manera muy eficiente desde el punto de vista del marketing. ¿Cómo funciona este famoso ecosistema? Se da en la intersección de dos tipos de economías, la economía del conocimiento y la economía comercial. Ojo, el problema o el reto es que estas dos economías, la economía del conocimiento y la economía comercial, tienen lógicas distintas, tienen incentivos distintos, tienen objetivos distintos. El reto es cómo hacemos que se intersecten de manera eficiente. Y ahorita vamos a hablar sobre el papel de las universidades, el rol de las universidades, qué le toca a las universidades y qué no le toca a las universidades. Que de pronto las universidades y los sistemas educativos se nos adjudica la responsabilidad de resolver todos los problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y no es así. La universidad tiene una misión muy concreta, que la tiene que hacer bien, y otros entes, otras instituciones tienen misiones muy concretas que tienen que funcionar también. ¿Cuáles son los 5 elementos de este famoso término ecosistema de innovación? Que lo hace complejo, lo hace difícil de lograr, más allá del eslogan, reitero. Bueno, las regulaciones fiscales que promuevan la vinculación intersectorial, apoyos del gobierno para la participación de actores ajenos al ámbito público, esquemas flexibles de gestión, mecanismos institucionales y administrativos para la gestión e infraestructura y una división clara de funciones y responsabilidades en los actores. Cuando se da la interacción entre estos 5 elementos, cuando esos 5 elementos son eficientes, podemos hablar de que hay un ecosistema de innovación. Si falla uno, como el tema legal, que es algo que vamos a abordar más adelante, que es un obstáculo fundamental para la innovación, para el emprendimiento, sobre todo con los jóvenes estudiantes, jóvenes egresados. Y miren, a mí les confieso, no me gusta mucho el concepto de triple hélice o cuádruple hélice porque es muy simplista. Son industria, gobierno, academia, sociedad civil y todos felices. Es mucho más complejo que eso. Me gusta esta lámina de Oxford, de Dr. Tom Hockaday, porque ejemplifica de una manera más compleja cómo luce un ecosistema. Todos los actores que deben estar interactuando de manera permanente y sistemática. Parques científicos, investigadores, inversionistas ángel, institutos de investigación, negocios, políticos, consultores, organizaciones de transferencia tecnológica, property managers, industria, otras universidades, cazadores de talentos, periodistas, exalumnos, startups, contadores, banqueros, abogados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como ustedes pueden notar, esto es un poquito más complicado que la triple hélice. ¿Cómo generas los incentivos? Hospitales, por cierto. ¿Cómo generas los incentivos para que estos actores se vinculen de manera sistemática en una estrategia de
transferencia tecnológica en las universidades, que es lo que está al centro. No, ¿cómo luce un ecosistema en la realidad? Un ecosistema de innovación genuino, profundo y sofisticado. Bueno, veamos el ejemplo del MIT. Todos estos cuadritos no se ven muy bien, pero bueno, lo que importa no son los nombres, sino los actores. Todos estos cuadritos son empresas, startups, hospitales, laboratorios, etcétera, 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 que están localizadas alrededor de dos universidades muy importantes que todos ustedes conocen, Harvard y MIT. ¿Cómo se da? ¿Quién atrae a quién? Es decir, ¿la universidad se puso ahí para aprovechar que estaban las empresas? ¿O las empresas buscaron ubicarse en Cambridge, en Kendall Square, porque estaban las universidades? Lo intuitivo es lo segundo. Es decir, y es adecuado. Harvard es una universidad de 400 años, 300 años. MIT es más reciente. Pero las empresas productivas, los laboratorios, los hospitales, los bancos, etcétera, etcétera, en un ecosistema buscan estar cerca de las grandes universidades. ¿Por qué? Para que esa interacción se dé de manera natural y constante, hasta de manera casual. Y donde un empresario, donde un joven emprendedor, pues de pronto se topa con un gran investigador que determina una molécula para prevenir la metástasis, que es una innovación de una universidad que se llama Tufts, que está en esta área y que se está comercializando de una manera impresionante. Entonces, se estima que hay unas 500 empresas en el área metropolitana de Boston-Cambridge, cercanas no solo a Harvard y a MIT, sino a Boston College, Boston University, Tufts, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una interacción geográfica, una cercanía geográfica que detona esta conversación continua entre investigadores, empresarios, estudiantes, políticos, y se dan innovaciones de una manera impresionante. Esta es una foto de los 70s y abajo ya es hace 5 o 6 años. Entonces vean la diferencia. Acá todavía no estaba ubicado, todavía no era un ecosistema. Estaban las universidades, sí, pero no habían llegado todas estas empresas de alta tecnología. Ahora se está haciendo lo mismo en el Boston, en otra zona de Boston hacia el sur, donde también están generando incentivos, y vean todas las empresas que ya están ahí instaladas, buscando y obteniendo esa colaboración con los investigadores y con los estudiantes. Bueno, ¿cuál es el papel de las universidades en todo esto? ¿Y qué papel no les toca? Por obvias razones. La universidad lo que tiene que hacer es la formación de capital humano. Desarrollar al mejor egresado posible con los recursos que se tienen. Creación de conocimiento. Atraer y formar a los mejores investigadores con los recursos que se tengan. Fomentar la creatividad, la innovación en ustedes, en los profesores, en los directivos. Generar también elementos de transferencia tecnológica. Contribuir a la solución de problemas desde la ciencia. Ser espacios públicos. Y muy importante, atraer talento. Una universidad está en el business de atraer talento. Los mejores estudiantes, o debe estar, y los mejores profesores. Yo a veces muy a menudo me pregunto si es tan difícil entrar a la Universidad de Guadalajara como a la UNAM o como a muchas universidades públicas por escasez de recursos. ¿Por qué de pronto los estudiantes toleran que no vayan los maestros a clase? Me lo pregunto y se los pregunto. O sea, si la educación superior es un bien escaso, donde solamente 4 de cada 10 logran un espacio, ¿por qué se tolera el ausentismo? Que cada vez es menor, pero se da en las universidades públicas de América Latina y de México. Sí se da. ¿Por qué? Ahí se los dejo, lo podemos discutir más adelante. Pero los estudiantes, y aquí hago un poquito de tema, pero es en el concepto de atraer talento. Y si solamente entran 4 de cada 10 a la Universidad de Guadalajara,
Bueno, pues esos 4 de cada 10 se supone deben ser los mejores y deben exigir el mejor trato y el mayor rigor académico posible en ustedes mismos y en los profesores y en los directivos. Entonces, es una pregunta que a menudo, reitero, yo me hago. Bueno, esta lámina me parece importante porque ya cada vez menos, hay que decirlo, pero a las universidades públicas todavía se nos cuestiona por parte del medio ambiente institucional hacia afuera, en algunos sectores, se nos cuestiona, ustedes me darán su opinión en unos momentos, que generemos vinculación. Y también hay resistencias internas, debo decirlo. Resistencias internas, hay profesores que afirman, bueno, es que yo no tengo por qué vincularme con el mercado, porque el mercado tiene otra lógica más perversa incluso. Entonces, ese es un tema complicado para discutir, pero cada vez es más importante en el marco de la autonomía y todos estos conceptos fundamentales para la vida universitaria. Es muy importante en una era de múltiples interdependencias entre actores, una vinculación estrecha, no solo con el sector productivo, creo que todo sector es productivo, sino con el mercado y con la sociedad en general. Esto genera crecimiento económico, está demostrado, genera innovación, la vinculación de las universidades con el sector de la industria genera innovación, contribuye a la economía del conocimiento, conecta, transfiere conocimiento de las universidades a los negocios y esto nos lleva a también pensar hacia adentro por qué es tan importante generar esta vinculación con las universidades públicas. Genera oportunidades para ustedes, oportunidades de empleo incluso, oportunidades para la docencia, oportunidades para nosotros, somos profesores y directivos, oportunidades para la investigación, oportunidades para impactar positivamente a la sociedad, oportunidades para el crecimiento regional y también contribuye a resolver problemas públicos, problemas del entorno, problemas nuevos y problemas viejos. Hago énfasis en esto porque, reitero, hay de pronto cuestionamientos de afuera y de adentro de por qué tenemos tanto interés en fomentar el emprendimiento, en los profesores incluso, si el papel de los profesores no es el emprendimiento. Estaré de acuerdo a la mitad en que no es el emprendimiento, pero les pongo un ejemplo que viví hace un par de años en una gira, una reunión que realizamos en Boston, precisamente. Había un investigador, ahorita toco el tema de esa molécula que previene el cáncer, un investigador de Tufts, un chico hindú muy joven, 32 años, que en sus investigaciones biomédicas, él generó un polímero que cubre una célula cancerígena, yo no sé nada de eso, pero así me lo explicó. Cubre una célula y esa célula es como un teflón y evita que la célula cancerígena se adhiera al torrente sanguíneo. Y eso detiene la metástasis. Ok, él es un investigador, seguramente será candidato al Premio Nobel de Medicina en algunos años. Y había un grupo de investigadores, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de la UNAM y de otras instituciones públicas, en esa reunión. Llega a la sección de preguntas y respuestas y un médico de una universidad en el norte del país le pregunta, oiga, porque este chico además formó una startup, la registró, tiene una empresa, está comercializando eso, que es una inyección, y él sigue siendo investigador de esta universidad Tufts. Entonces le pregunta este médico, oiga, ¿por qué se siente? ¿Cómo usted hace compatible su ética académica con vender un producto? ¿No se siente que está siendo usted pervertido por el mercado? No me sorprendió la pregunta, me sorprendió la respuesta de este investigador. Me dijo, es que no entiendo su pregunta, no le entiendo, no sé a qué se refiere. De manera genuina, tuvo que salir el vicerrector de Tufts
con más habilidad política para tratar de explicar a qué se refería la pregunta, porque es natural, ellos lo ven como natural. Es un gran investigador que sigue investigando, sigue descubriendo grandes innovaciones, sigue generando estos beneficios para la salud en su área biomédica, pero a la vez está formando empresas y esas empresas le generan recurso a la universidad, a él y también beneficios sociales en esta cura contra el cáncer. ¿Dónde está el problema? ¿Puede haber excesos? Claro que los puede haber, pero para eso las universidades generan mecanismos y controles para que no haya una perversión del mercado, pero no por concepto. Entonces, es muy importante esa vinculación y las universidades, creo, y lo digo con mucho gusto, cada vez estamos avanzando de manera más rápida hacia entender la importancia del impacto social de la investigación y del conocimiento. Pero hay problemas estructurales con esto, no es algo natural. La economía del conocimiento y la economía comercial tienen dos estructuras de incentivos totalmente distintas. En la economía del conocimiento, el incentivo es publicar, formar parte en el caso de México, formar parte de cuerpos académicos, estar en el SNI, tener 3 publicaciones anuales, dar conferencias, acumular reconocimientos de esas conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los incentivos en la academia. Y los incentivos en el mercado son distintos, o incluso en el sector público, resolver problemas. Esos dos incentivos están desalineados. El reto es alinearlos. Que sí, publicas para estar en el SNI, correcto, pero también que tengas esa motivación de no solo publicar, sino generar valor público y valor privado también. Pero reitero, y el mensaje aquí es un tema de políticas públicas, no es un tema de buena voluntad solamente. Es un tema de esquemas, incentivos, regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es complicado. Esta frase me gusta mucho, hay una incompatibilidad en la cultura organizacional y en la gobernanza del sistema público de conocimiento y el sistema privado del mercado, por así llamarlos. Hay que alinearlo cada vez más con controles para evitar, minimizar los abusos. Bueno, ya para avanzar un poco más rápido, me interesa escuchar sus opiniones. Tres mitos sobre la transferencia tecnológica y sobre la innovación. Uno, que las patentes generadas en las universidades son sumamente importantes como fuentes de innovación. No es cierto. La patente en sí mismo no genera innovación si no tiene una aplicación, si no resuelve un problema, si no contribuye a resolver un problema. Dos, las regalías por transferencia tecnológica tienen el potencial de generar muchos recursos para las universidades y otras instituciones. Tampoco es cierto, empíricamente. Esto es una tesis doctoral del MIT, por cierto. Estas conclusiones del doctor Carlos Martínez Vela, mexicano, muy talentoso. La transferencia tecnológica al inicio le cuesta a la universidad. Hay que invertirle. Y el objetivo no es obtener recursos para la universidad, sino obtener beneficios sociales. Eso cuesta. En alguna innovación, como en este caso del chico hindú, de Tufts, quizás como sí pegó eso en el mercado, pues sí le va a generar recursos a la universidad, pero no necesariamente. Decía la vicerrectora de Cambridge, bueno, la rectora, la vice chancellor, el año pasado, que ellos le invierten como 3.000 millones de libras a investigación al año y solamente 1 de cada 20 proyectos pega. Pero con ese, que logre tener un impacto en la solución de un problema, con eso ya se beneficia el planeta prácticamente. Pero hay que invertirle. Y 3, la mayoría de las empresas en un clúster son producto de la transferencia tecnológica de las universidades. Tampoco es cierto, ya lo vimos hace un rato. No todas las empresas que están ahí alrededor del MIT, de Harvard, fueron creadas por los egresados o por los estudiantes o profesores. Una parte sí, pero la mayoría, 70% según Carlos Martínez Vela, son atraídas por el talento que existe en esas universidades.
Pues las empresas buscan, yo quiero estar cerca de esa universidad porque hay un gran talento de profesores y de estudiantes. ¿Por qué funcionan bien los ecosistemas en Boston, en Silicon Valley, y por qué funcionan de manera un poco más incipiente en América Latina? Y es un comparativo tomado de Harvard, de Ramón Sánchez, mexicano también muy innovador. Hay cambios en la estructura de incentivos. El modelo predominante en México es, se concibe una idea, se diseña un producto, buscamos una empresa o al gobierno principalmente para que apoye, se incuba, se presentan los prototipos, se solicita un préstamo al banco donde te piden pues, la hipoteca de tu casa, las escrituras de la casa de tu abuelita, etcétera, etcétera. La empresa tiene dos opciones, o triunfa o se hunde. Si triunfa, pues qué bueno, pero la mayor parte se hunden, casi un 90%, según este estudio. Y el estudiante, el profesor, se va a su casa totalmente frustrado y dice, ya no quiero saber nada de esto. Estoy endeudado, estoy humillado, no me fue bien, mejor busco trabajo en alguna empresa o en el gobierno, es a la segura. ¿Qué pasa en otros ecosistemas? Bueno, casi lo mismo, pero hay dos o tres elementos donde hay un cambio drástico. En Boston o en Silicon Valley o en otras ciudades, los inversionistas están buscando, en lugar de que el emprendedor busque al inversionista, el inversionista lo busca. Y hay muchas opciones. Tiene muchas posibilidades de obtener recursos. En caso de fracasar, recibe más dinero. Él revisa sus deudas, le da vuelta a la página, cierra la empresa, hay todo un esquema de incentivos para ello, para que sea rápido, al menor costo posible, si fracasó, y a la que sigue, a la innovación que sigue. Una de esas va a pegar, y va a pegar bien. Ya si después de 15, 20, ya no, mejor dedícate a otra cosa. Y hay una estrategia de salida. Es decir, en estos ecosistemas hay algo que me parece bien interesante como concepto, que son las aceleradoras. Acá tenemos aceleradoras de éxito. Allá tienen aceleradoras del fracaso. Así le llaman. Es decir, si tu idea es mala, nosotros te generamos todas las condiciones para que fracase rápido y muy barato, y a un muy bajo costo. Entonces aceleran el fracaso para que no tengas un problema y tú sigas innovando, sigas emprendiendo. Entonces, ese es, incluso lo comenté ayer en la inauguración, ese cambio cultural es fundamental, pero no solamente es en ustedes o en las universidades, es de todo el sistema institucional, el gobierno, banqueros, etcétera, etcétera. Entonces, en un ecosistema maduro, si fracasas es normal y no te vas a la bancarrota. Y tampoco te vas al ostracismo público, a la humillación. Lo pones en tu currículum. He fracasado en 10 productos y por eso soy un emprendedor serial. Así se venden. Acá si ya fracasamos, digo, ya no quiero hacer nada, mejor me dedico a algo seguro. Esa es una diferencia fundamental. Bueno, vinculado a esto, la cultura del riesgo, la cultura del fracaso, y lo que esta investigadora Carol menciona es el fail fast, fail often. O sea, fracasa lo más rápido posible, al menor costo posible, para que sigas emprendiendo. Y es parte de la jerga empresarial en estos ecosistemas. Fail fast and fail often. Y a lo que sigue. Bueno, para finalizar, sí quiero poner en cuestionamiento el concepto de disrupción o de innovación disruptiva, que también es una moda, desde mi punto de vista, es una moda. De pronto nos encontramos con que todos debemos ser disruptivos. Y en todo lo que hacemos hay que irrumpir. La definición de disruptivo, si la buscan en el diccionario de la Real Academia, es romper violentamente con el orden establecido. A mí no me gusta
el concepto de romper violentamente con todo orden establecido. Eso significa disrupción. Entonces, si vamos a andar por la vida generando disrupciones en todas partes, ojo, a mí me gusta más el concepto de innovación sistemática e incremental. Es decir, hay que innovar, pero no necesariamente, o sea, no toda disrupción genera valor, ni toda innovación debe ser disruptiva. Es más, el 90% de las innovaciones que generan valor son incrementales. Y por ahí un 10% genera una disrupción con valor, es decir, que es positiva. Entonces, no todos tenemos esa capacidad, ese conocimiento para ser Steve Jobs o Zuckerberg, etcétera, etcétera. Pero sí para ser innovadores institucionales, emprendedores institucionales e incrementales. Es decir, generar valor en la organización, en gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ojo cuando les hablen de que todo debe ser disruptivo. No, yo no confío en ese término, ni me parece que sea adecuado tener esta visión, pero me darán su opinión. Cierro con un ejemplo. El caso de, bueno, el tema son ejemplos muy notorios. Harvard y MIT, hace 10 años, cuando estaba en boga esto de los MOOCs, los cursos masivos que ustedes conocen, abiertos en línea, ellos tuvieron un momento de disrupción muy importante, hace 10, 15 años. Entonces, tuvieron que debatir de manera profunda, Harvard y MIT, qué iban a hacer ante esta disrupción externa, porque había un cataclismo, o se esperaba, bueno, con los MOOCs las universidades van a desaparecer, ya no van a existir. ¿Para qué queremos universidades si el conocimiento se puede transmitir de manera masiva, abierta y en línea, y gratis? Entonces, los directivos de MIT y Harvard dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta disrupción que se viene? Tenían dos opciones. O le entraban al tema de los MOOCs internamente y se volvía Harvard online, o MIT online, o mantenían su tecnología central, mantenían su tradicionalismo y veían qué pasaba con esta disrupción. ¿Qué decidieron? Pues algo que me parece muy sabio, pues crearon edX. Pero no que ni Harvard ni MIT, o las Harvard y MIT del mundo, o la Universidad de Guadalajara, tiene muchos elementos de mucha calidad muy alta. No vamos a cambiar nuestro modelo tradicional, que es investigar, que es estar aquí en un auditorio, que es interactuar con profesores, interactuar con estudiantes, dialogar, etcétera, etcétera, etcétera. Harvard decidió no cambiar su modelo. Siguen siendo una universidad tradicional, pero crearon edX por si algo sucedía en el Inter. Entonces fueron muy cautos, no fueron disruptivos, fueron innovadores. Y edX es una gran empresa, que es una alianza estratégica entre MIT y Harvard, y le está yendo muy bien. Pero la marca MIT, la marca Harvard, sigue teniendo un éxito tremendo y siguen estando en los rankings como las mejores universidades del mundo en cualquier medición. Entonces, esa es una diferencia clave entre la innovación y la disrupción. Ahora sí cierro. Me gusta mucho este ejemplo de Harvard Innovation Lab. Creo que en algunos momentos lo estamos replicando y se debe replicar aún más en la Universidad de Guadalajara, que es cómo innovar 4 principios para innovar de manera incremental sin ser disruptivos necesariamente en las organizaciones tradicionales. Bueno, crear entidades independientes y paralelas a la estructura central, como edX. edX tiene detrás de sí la marca Harvard y MIT. Pero si edX fracasa, pues no importa. La cerramos y creamos otra. No se toca la empresa central, la organización central. 2, promover ambientes interdisciplinarios, estructuralmente. Esto es clave para la innovación. Si solamente interactúan contadores con contadores, abogados con abogados, o abogados con contadores, o administradores de mercadotecnia con estudiantes de turismo, no va a pasar mucho. Pero si interactúan bioquímicos con
con contadores, con abogados, con nanotecnólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas disciplinas diametralmente opuestas, si espontáneamente están colaborando, es ahí en esa intersección donde se da la innovación. Y a mí me da mucho gusto que en la Universidad de Guadalajara cada vez eso sucede más, en los campus regionales sobre todo, pero también en los temáticos. Estas disciplinas que son diametralmente distintas, con paradigmas distintos, pero que es ahí donde se generan las más importantes innovaciones. Garantizar recursos e incentivos, impulsar una cultura en la que el fracaso y la experimentación no sean penalizados. Este último, reitero, es fundamental. Si penalizamos el fracaso y cuando es sensato, no vamos a tener innovaciones sistemáticas. Si promovemos el fracaso sensato, incluso de manera rápida y barata, vamos a generar más innovaciones y mejoras de valor en las organizaciones tanto públicas como privadas. Bueno, esto me lo voy a saltar, me voy a la última lámina para escuchar sus preguntas. Bueno, recapitulando, un ecosistema de innovación es mucho más complejo que la triple hélice. Los incentivos para la colaboración entre múltiples sectores y actores deben ser alineados, deben ser los adecuados. Ese es el reto para quienes estamos involucrados en el ámbito de las políticas públicas. La vinculación no es ni automática ni un acto de buena voluntad. No podemos culpar a un estudiante o a un profesor de no quererse vincular. Tenemos que generar los incentivos para que esto suceda. Debemos disipar y clarificar mitos sobre el papel de la universidad. La universidad no es la que debe solucionar todos los problemas sociales públicos de un país. Debe hacer su parte y debe hacerlo bien, pero hay otros elementos exógenos. El papel primordial de la universidad es la generación de conocimiento, la formación y la atracción de talento. Y hay un tema que me impactó, se los confieso. En los últimos 4 años, 5 años, la universidad ha invertido muchísimo en la Universidad de Guadalajara en vinculación con universidades de clase mundial. ¿Sí? La Universidad de Guadalajara se puede considerar de clase mundial en algunos indicadores, sobre todo en América Latina, y eso hay que reconocerlo. Pero tenemos una red con universidades de colaboración con universidades como Babson, por ahí hay una egresada, Babson, que es la universidad más innovadora de Estados Unidos, con Arizona State University, que es pública, por cierto, y es una universidad de primerísimo nivel, con el propio MIT, con Harvard, en fin. Y en una charla con 4 profesores de estas universidades, en un taller que organizamos aquí precisamente en CUSEA, les preguntaba yo, ya de manera más relajada, después del evento, en una comida, a ver, ya platíquenme. Era un profesor de Babson, un profesor de Harvard, un profesor de MIT, todos mexicanos. No, uno de Kazajstán, Erdin, que algunos conocen. Bueno, dije, ya platíquenme, denme su punto de vista sobre cómo vamos en la Universidad de Guadalajara en estos temas. ¿Qué opinan sobre nuestros estudiantes? Sobre los procesos que estamos haciendo, o sea, denme su diagnóstico, pero sí, la neta, no va a salir de aquí. Y me dijeron lo siguiente, dijeron, Carlos Ibar, la verdad, la universidad ha hecho muy buen trabajo, etcétera, etcétera. Eso no es importante. Lo importante es lo segundo. Observamos mucho talento, pero muy baja autoestima de los estudiantes. Los estudiantes no tienen suficiente autoestima. Es decir, confianza en ellos mismos. Y es notorio, ellos lo decían, es notorio porque en los talleres, en los bootcamps, en estos seminarios, estas interacciones con ellos a eso se dedican en todo el mundo, a tener estos talleres de innovación, emprendimiento, etcétera, etcétera. Decían, los estudiantes de pronto tienen mucho temor a si se van a equivocar, si su pregunta es buena. Incluso te lo dicen, oiga, yo no sé si mi pregunta va a ser buena, pero bueno, pues, ay, disculpe, perdóneme si no es buena. Todavía no hacen la pregunta y se están disculpando. O nos estamos disculpando. Y tienen muy poca confianza en presentar sus proyectos y defenderlos.
Igual, presentan sus proyectos de innovación con temor. Ay, pues la verdad, creemos que esto no va a servir, pero bueno, ahí lo ponemos. Cuando en otras universidades, en otros contextos, es al contrario, están en el otro lado del péndulo. Piensan que van a arrasar con el mundo y que su innovación va a resolver la vida de millones de personas. Entonces, puede haber hasta una arrogancia. Pero eso a mí me marcó, por eso lo puse acá, el que debemos, como directivos universitarios, como profesores, tenemos que contribuir a mejorar la autoestima de los estudiantes y quizás también de los profesores, ¿eh? No sé, ahí me gustaría escuchar su opinión, pero una buena parte de nuestro problema en innovación y en desarrollo económico y académico es el autoestima. Ojo con eso. No sé cuál sea la respuesta, no sé si sea cierto, les comparto cómo se ve desde fuera, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino en general en México, en América Latina. Ese temor a equivocarnos, a qué piensen de nosotros, de nuestra idea, de nuestra pregunta. Entonces, ahorita que pregunten ustedes, no vayan a iniciar diciendo, no sé si la pregunta es buena, pero ahí la voy a hacer, aviéntense. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Tenemos la oportunidad de poder interactuar con él y aprovechen, creo que es muy buen momento. Sobre todo, él está detonando y creo que ese es el efecto o parte del efecto de esta reunión. Entonces, preguntas. Ya tenemos una al frente. Gracias. Doctor, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle por estar aquí. A ti ya te conozco. Sí, ya me conoce, doctor, del consejo, más que nada. Es cierto, sí, es cierto. Sí, de ahí. Bien. Es que ahora viene usted ya más sport, ¿no? Como yo. Sí, yo claro, sigo como más de acá del CUSEA en mi ámbito. Sigo con el disfraz de funcionario, discúlpenme. Algo es muy cierto. O sea, lo que comentaba del diagnóstico, tuve la oportunidad de representar a los estudiantes de esta división el año pasado, de gestión empresarial, y sí existe una gran falta de confianza en ellos, pero sobre todo también existe una gran falta de cultura de conocimiento y de información. Muchas veces las y los estudiantes del centro universitario pues no conocen los beneficios o los programas como las células de innovación y otras cuestiones. Pero en sí, ¿cuál es el diagnóstico del doctor Carlos Iván respecto a esta materia entre todas las estudiantes de la Universidad de Guadalajara? A ver, ¿cuál es el diagnóstico sobre...? Yo creo que la universidad ha avanzado muchísimo en estos últimos años, no solamente por las políticas institucionales, creo que eso juega un papel importante, y los recursos, pero creo que la narrativa, incluso a nivel país, a nivel región, está cambiando, está permeando de manera mucho más rápida. Todo este tema de ya no solo buscar el empleo, sino la innovación, la narrativa del emprendimiento, la narrativa de la tecnología, de la transferencia, hasta de la disrupción. Vamos, ya la critiqué un poco, pero como moda no está mal y suena bien. Yo creo que la universidad ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero creo que también es un cambio generacional en los propios estudiantes. Los estudiantes, pues, ustedes son casi todos millennials o incluso más jóvenes, entonces están empujando desde abajo a el cambio, incluso en las propias dinámicas institucionales de la universidad, dinámicas académicas, pedagógicas, etcétera, etcétera. Entonces son las dos cosas. Y creo que puede ser más importante la primera, ese impulso, ese cambio, ese empuje de los estudiantes. Yo creo que hasta el tema de la autoestima, creo que está cambiando. Creo que yo tuve oportunidad de asistir casi a todos aunque sea un rato, a estos talleres, estos campamentos de innovación con profesores sobre todo del MIT, y la verdad, una impresión muy grata de el arrojo que tienen ya los estudiantes, ¿sí? Pero todavía de manera sistémica tenemos mucho que trabajar para fomentar esas habilidades que le llaman habilidades blandas. No solamente es tener los conocimientos, sino
saberse vender en el buen sentido de la palabra, tener la confianza de hablar, presentar, argumentar, aunque a final de cuentas no tengas, no te dé la razón, el tiempo o la propuesta que tengas no tenga alas, no vaya a volar, no importa, pero saberlo vender, saberlo argumentar, ¿sí? Con elementos pues, de lógica, de conocimiento, de racionalidad. Entonces, eso está cambiando rápidamente y me da mucho gusto. Y esta vinculación que tiene la universidad ya con centros de innovación de clase mundial también ayuda, porque no solo les va bien a los estudiantes aquí, sino también fuera. En los seminarios de Babson, los estudiantes tienen una habilidad para presentar cuando se animan, cuando pierden este miedo al fracaso, a qué van a pensar, a si me van a criticar, si mi pregunta sea tonta, si mi planteamiento... Eso poco a poco se está cambiando y ese sería un diagnóstico así muy somero. Y con líderes como ustedes, pues mucho más. ¿Tenemos preguntas al frente? ¿Dos más? Buenas tardes. No sé si mi pregunta sea prudente. No es cierto. Igual mi respuesta no lo sé. No, doctor, me ha despertado la inquietud por digamos, 3 aspectos que me gustaría saber su opinión y saber qué institucionalmente estamos haciendo al respecto. La primera tiene que ver con la vinculación del conocimiento teórico al conocimiento práctico. Esa vinculación que de repente queda en un bache muy representativo y que no logramos vincular de una manera conveniente e impactar para resolver problemas. Esa es una situación que pues es muy en nuestros ámbitos académicos y empresariales. Por otro lado, la segunda vertiente sería cómo de alguna manera estamos diagnosticando el talento. El talento tanto con la línea de profesores como en los estudiantes. Hay muchachos muy talentosos que se pierden en el camino. Y se pierden en el camino gracias a nuestra intervención normalmente. Y hablo de nuestra intervención en el sentido institucional completo, de la dirección y de los profesores. No sabemos de repente conducir ciertamente esas nuevas formas de pensamiento que también generan una brecha entre millenniums, entre generación X, entre centenniums y demás que vienen. Y por último, la tercera línea de incógnita que me surge sería cómo de alguna manera vamos a provocar ese fracaso rápido. Y para saber si vamos por el buen camino o no. Es decir, institucionalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy buenas preguntas, muy retadoras y me gustan. Bueno, el primer tema de lo teórico práctico, esta dicotomía aparente. Yo a mis estudiantes, porque aunque no lo crean, sí doy mi clase, a veces se me complica, pero mantengo esa buena práctica de la docencia, no obstante pues, la carga burocrática, pero yo tengo 2 clases generalmente, una de maestría y una de doctorado, y hay esa discusión, incluso a nivel maestría y doctorado, que los estudiantes dicen, oiga profesor, pero es que este tema es muy teórico, pues nosotros lo que queremos es pues, más práctica y menos teoría. Yo cuando escucho eso, aunque fuera a nivel licenciatura, pero lo escucho en maestría y en doctorado. Imagínense un estudiante de doctorado diciendo, es que esto es muy teórico. Híjole, pues es que no estamos entendiendo qué es un doctorado, qué es un grado filosófico, ¿no? Entonces, yo creo que hemos sido muy malos como profesores para, durante muchos años, no nosotros, pero en comunicar correctamente o en saber qué es la teoría, qué es una teoría y qué es la práctica. Toda teoría, una teoría es el entendimiento de cómo funciona algo. Y entender cómo funciona algo te abre un panorama muy amplio
de saber cómo hacer que funcione algo. Otra cosa. Es decir, la teoría y la práctica, desde mi punto de vista, es lo mismo. Toda buena práctica está sustentada en una buena teoría. Si no tenemos buenas prácticas es porque no hemos analizado o no estamos confiando o no conocemos a profundidad realmente el valor de las teorías. Entiendo la pregunta también de manera cómo esos conceptos, esas teorías, esas explicaciones de los fenómenos, tanto naturales como sociales, cómo eso lo vinculamos con los incentivos del mercado, es decir, cómo logramos que esos conocimientos, ese entendimiento de los fenómenos sociales y naturales, cómo logramos que tenga un impacto inmediato o mediato en las políticas públicas. Así lo veo y creo que ese es un reto fundamental. Pongo algunos ejemplos. El tema de la movilidad en la zona metropolitana, no sé si concuerden conmigo, pero a mí me parece que está sobrediagnosticado. Es decir, sabemos cuál es el problema teórico, lo sabemos, más no nos gusta, no estamos de acuerdo. El problema teórico es que hay muchos autos, porque la gasolina es muy barata y porque no hay tenencia. Es decir, porque generamos todos los incentivos para que haya muchos autos y luego nos preguntamos por qué hay tanto tráfico. Cuando todo tu marco conceptual te está llevando a ese problema. ¿Sí? Si queremos realmente entrar al tema de movilidad, pues tenemos que conocer lo que la teoría nos dice. Pues eleva el costo de tener un auto. Es impopular decir esto, por cierto. Eleva el costo de usar auto, mejora el transporte público. Entonces, a eso me refiero. Estamos sobrediagnosticados, pero de pronto el problema, en buena medida, es porque no queremos asumir los costos, hasta los costos políticos de esa teoría, llevarla a la práctica. En muchos casos es eso, y en otros, pues es lo que mencionaba hace un rato, esos incentivos que nos llevan a que buenas ideas basadas, reitero, en análisis teóricos del funcionamiento de las cosas, no tienen apoyos, no tienen una red de protección, lo que le llaman los gringos el safety net. No generamos esas redes de protección para, usted comentaba, cómo fallamos rápido y barato. Son redes de protección, son políticas públicas, pero políticas públicas que cuestan recursos. ¿Cómo fomentamos que haya más inversionistas ángeles? Es decir, como su nombre lo dice, sean muy buenos. Es decir, que te den dinero a cambio de nada. Híjole, pues es un tema, ¿cómo incentivas eso? Nadie quiere dar dinero a cambio de nada. Y ojo, los inversionistas ángeles no dan dinero a cambio de nada. Dan dinero porque ellos, el modelo, en su modelo de negocio, pues de eso que van a dar, alguna de esas inversiones les va a generar una derrama de recursos importante si le atinan, pero por estadística, si a eso se dedican pues, y tienen buen ojo para identificar talento, no es que sean ángeles en el sentido de regalar dinero, están apostándole a los jóvenes porque saben que alguna de esas ideas va a pegar. Entonces, esos son a lo que me refiero con los incentivos que no tenemos todavía. Estamos avanzando en México, en América Latina, pero no es un tema, eso sí es exógeno a la universidad, hay que decirlo claramente. El problema, creo que en la Universidad de Guadalajara nuestros estudiantes están presentando prototipos impresionantes, ahí en Cualtos, en Cuballes, en Cutonalá, ganan concursos en Actus, Whole Prize, en Babson, en el Bootcamp, ganan concursos académicos. El problema es cuando ya tienen esa idea, ese prototipo, que no tienen ya qué hacer con él. No tienen ese apoyo normativo, financiero, jurídico. La universidad, por cierto, tiene una unidad de innovación que se dedica a asesorar a estos jóvenes, a ustedes, a los profesores, para proteger el capital intelectual, la propiedad intelectual de las innovaciones que puedan desarrollar o de las ideas. Pero lo exógeno sí le toca con toda franqueza al gobierno. Estas redes de protección y ese financiamiento, ese incentivar financiamiento privado.
De pronto en México todo lo queremos hacer con financiamiento público y pensamos que solamente el dinero público vale, solamente el presupuesto público vale. Y no es cierto. También tenemos que ser capaces de generar esos incentivos para el financiamiento privado, que es, por cierto, mucho mayor que el financiamiento público. Bueno, creo que ahí contesté, o medio contesté dos, la del fracaso rápido y esa dicotomía teórico-práctica. Lo del diagnóstico de talento, esto es un tema fundamental. Platicaba un directivo, el vicerrector académico de Oxford, hace 2 o 3 años, que ellos lo que hacen es, para contratar a un nuevo profesor, lo evalúan, lo entrenan durante aproximadamente 4 años. Después de 4 años es cuando ya lo sueltan, por así decirlo, a que dé su primera clase solo. Primero pues lo identifican, este chavo, este egresado es muy bueno, lo atraen, empieza como asistente de un profesor decano, empieza a ver cómo este profesor decano de prestigio desarrolla su clase. Después ya lo empiezan a dejar a que interactúe con estudiantes mientras lo entrenan, ¿sí? En los valores de la universidad, en lo que esa universidad significa, etcétera, etcétera. Y hasta después de 3, 4 años de estar en este proceso muy tradicional como aprendiz, lo sueltan, le dan la responsabilidad de estar frente a un grupo ya de manera independiente. 4 años, 3, 4 años. Pues eso te habla del cuidado que tienen estas universidades, lo preciado que es para esas universidades el soltar a un profesor frente a un grupo, lo que valoran esas universidades a los estudiantes. ¿Sí? Entonces no hay improvisación. Le preguntaban al vicerrector de Harvard, Jorge Domínguez, que es hispano, ¿qué hace Harvard cómo corre Harvard a un mal profesor? Alguien en una reunión le hizo esa pregunta y él dijo, dice, creo que en el 85, en 1985, se dio un caso que corrimos un mal profesor. En el 80, creo recordarlo, ¿sí? Porque pues ese problema ellos no lo tienen. Son tan cuidadosos en este proceso que casi no tienen malos profesores. Entonces no tienen el problema de cómo los mueven, cómo los corren, cómo los reubican, porque son extremadamente cuidadosos en ello. Entonces eso creo que tenemos que ser mejores, las universidades en México, públicas y privadas, en ese proceso de atracción, formación y garantizar el talento. No sé si haya otra. ¿Cómo andamos? Si había 2 preguntas más, porque, perdón, tengo responsabilidades que cumplir, no tan importantes como esta, pero también, adelante. Okay. No, pues, primero que nada, darle las gracias por la charla. Me gustó mucho y coincide mucho con lo de la autoestima. Bueno, coincide en que nosotros los estudiantes muchas veces tenemos esa falta de nuestras capacidades. Y pues ya, hasta ahí. Y bueno, mencionaba usted que en la Universidad de Guadalajara entran 4 de cada 10 alumnos y mencionaba universidades de clase mundial como lo es Harvard, por ejemplo, y mencionó algo que me gustó mucho. Usted dijo que la Universidad de Guadalajara es considerada de clase mundial en base a algunos indicadores. Quisiera saber cuáles son. Pensé que había pasado desapercibido ese comentario. Más allá. Mira, el concepto de universidades de clase mundial es un concepto que acuñó un académico que es amigo de la Universidad de Guadalajara, que se llama Yamil Salmi, cuando era director de educación superior en el Banco Mundial. Y él hizo un libro que se los recomiendo, que es Cómo lograr universidades de clase mundial. Él vino a Guadalajara, es como asesor de la Universidad de Guadalajara hace 5 años, y
nos comentó lo siguiente, de manera muy, muy franca, de un taller como de 2 días con el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara, sobre las características de una universidad de clase mundial. Y él lo que comentó es algo profundo que me marcó, también me gustó mucho. Dijo, miren, a una pregunta expresa, así como la que usted hace, le preguntamos, oiga, doctor Salmi, usted que pues, acuñó este término y que define cuáles son las características de una universidad de clase mundial, ¿cómo tiene capacidad la universidad como un todo, la Universidad de Guadalajara, de ser una universidad de clase mundial? Y él dijo de manera muy franca, no. No como institución completa. ¿Y por qué no? Porque son 3 características que tiene una universidad de clase mundial, de acuerdo a Salmi, que puede ser muy cuestionable en algunos temas. Una universidad de clase mundial es por definición elitista. Es decir, no acepta 4 de cada 10, acepta 1 de cada 1000. ¿Sí? De donde venga. 2, tiene innumerables recursos. Es decir, las oficinas de captación de fondos de las universidades de clase mundial a lo que se dedican es a rechazar fondos, no a atraerlos. Porque de pronto les llegan, oigan, no sé, de Qatar o de Abu Dhabi o de algunos de esos países petroleros poderosos, oiga, le quiero dar $10 millones, pero pues nos gustaría que si usted puede aceptar al hijo aquí del jeque, no. Entonces, o si puede financiar esta investigación que nos interesa mucho a nosotros. Entonces, las oficinas de recaudación de fondos y de investigación de universidades de clase mundial se dedican a ver cuáles fondos rechazan porque no están dispuestos a sujetarse a las condiciones y cuáles aceptan. Entonces, tienen muchísimos recursos. El costo por alumno de estudiante de Harvard, por ejemplo, es de como $80,000. O sea, si divides el presupuesto, que es una medida medio imprecisa, pero pues es lo que más o menos te da una idea de qué tan rica es una universidad. Son $80,000 por estudiante. Y en la Universidad de Guadalajara son 36,000 pesos. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, y sé que le estoy dando vueltas, pero ahí va. Tenemos el potencial o tenemos indicadores de clase mundial, sobre todo en temas vinculados a medicina. ¿Sí? En los temas biomédicos, la universidad, a lo mejor no nos hemos dado cuenta lo suficiente, pero sí tenemos un talento impresionante. Y en otras áreas, para allá vamos. En algunas ingenierías, ¿sí? En temas de nanotecnología, en temas incluso de negocios. Nuestra maestría de negocios aquí en CUSEA pues es de las más prestigiadas a nivel nacional. No sé si es la número 4 o 5. ¿Sí? Pero, es decir, tenemos esa capacidad. No lo vamos a lograr, porque Salmi lo que dijo es, no como universidad en su conjunto, porque la Universidad de Guadalajara no puede ser elitista, no va a ser elitista. Y tampoco vamos a tener una oficina que se dedique a rechazar fondos, porque dependemos del presupuesto público. Entonces, ni por recursos, ni por temas de ser elitistas, tenemos esa capacidad de ser de clase mundial, de acuerdo a como lo dice Salmi, ojo, que es cuestionable en algunos aspectos, porque todas las universidades de clase mundial, entre comillas, son chiquitas. Es decir, tienen menos estudiantes que el CUSEA. La Universidad de Chicago tiene 10,000 estudiantes. Oxford tiene 15,000. Harvard tiene 16,000. MIT tiene 17,000. El CUSEA tiene 19,000 estudiantes. La universidad en su conjunto tiene 127,000 estudiantes de licenciatura y posgrado y 140,000 de media superior. Entonces, como un todo, es muy difícil. Y no vamos a apostarle en la Universidad de Guadalajara, al menos desde mi óptica, no le estamos apostando ni lo haremos al elitismo. Al contrario, acá le apostamos a el mayor número de estudiantes posibles. Y por eso la matrícula está aumentando. Las universidades de clase mundial no aumentan matrícula, al contrario. La reducen o la mantienen. No están en ese tipo de esquema. Entonces, por eso
no le apostamos a ello, pero el concepto en sí yo creo que es una utopía a la que debemos apuntar para, con los contextos de una universidad pública masiva, incluyente, tener elementos que nos permitan competir a nivel mundial. Y sí podemos competir a nivel mundial ahora mismo en temas de medicina, en algunas ingenierías. Y en otros ámbitos somos muy competitivos a nivel nacional. No sé si más o menos me defendí. Sí. La última pregunta, al fondo. Atrás, por favor. Micrófono, por favor. Y perdón, una acotación ahí, también que lo comentó Salmi, estoy totalmente de acuerdo con él. Nos dijo, ustedes sí pueden tener campus, centros universitarios de clase mundial. A lo mejor no toda la universidad, pero sí algunos campus, de algunos centros universitarios de clase mundial. Porque ahí sí se pueden dar esas características, no de elitismo, pero sí de tamaño. Entonces, eso es un tema bien interesante. Perdón, adelante. Buenas tardes. Primeramente, gracias por acompañarnos y darnos este tipo de conferencias. Mi nombre es Gabriela García, de parte del MBA, y bueno, a su criterio, actualmente y en particular, ¿qué áreas de oportunidad tiene la Universidad de Guadalajara en el ecosistema de innovación y emprendimiento? Gracias. ¿Qué áreas de oportunidad? ¿Qué áreas de oportunidad tiene la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo defines áreas de oportunidad? No sé, pues áreas de mejora. Ah, ok. Bueno, yo creo que un tema importante es sí apostarle a políticas académicas que fomenten el tema de la autoestima. Y no solo en temas no me gusta la palabra, sino en temas de habilidades blandas con nuestros estudiantes. Que además que tengan muchos conocimientos, sean muy estudiosos, sean muy nerds, que también le apostemos a esa capacidad que se aprende, se enseña, se entrena, a esta capacidad de liderazgo, de incluso presentación, trabajo en equipo, argumentación, etcétera. Yo creo que a esto no le hemos apostado tanto, nos enfocamos en la parte del conocimiento, pero no a las habilidades blandas de negociación, de persuasión, eso que en otros países le llaman seguramente lo han escuchado, el elevator pitch. O sea, como en lo que tomas si te encuentras en un elevador a Carlos Slim, casualmente, y del piso 1 al piso 5, lo tienes que convencer de un proyecto para que te dé 10 millones de pesos, que estos 3 minutos, 4 minutos, tengas la capacidad, la preparación, el entrenamiento para convencerlo. El elevator pitch le llaman. Si no eres capaz de convencer a un gran empresario en 5 minutos de una idea, olvídate. Eso nos está fallando. Se está trabajando, pero lo tenemos que hacer de manera más estructural. Eso creo que se lo estamos dejando como que, bueno, esto es responsabilidad de los estudiantes. Eso ya es su bronca. Si sabe o no venderse, si sabe o no argumentar, eso ya es su tema. Yo ya le enseñé los principios básicos del management y de planeación estratégica y de todos estos rollos. Yo ya se los enseñé. Si él no los sabe vender, es su problema. No, es nuestro problema como institución, me parece. Pues esa es un área de oportunidad que veo. Y bueno, por tiempo, ahí le dejaré. Les agradezco muchísimo y los felicito por participar en este tipo de eventos y me reitero a sus órdenes. Ahí está mi foto, pero mi correo también lo había puesto. Muy bien, agradecemos al Gracias. doctor Carlos Iván Moreno Arellano, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Daremos un reconocimiento